La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Yes, we all left. Con Diana Oliver. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars. And we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up, we all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the laws, some run their lives into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good. ¿Alguna vez han escuchado aquello de darle anís a un bebé de pocos meses para los gases o para los dientes? Esto último es probable que hasta se lo hayan todavía recomendado a día de hoy. Las prácticas médicas y las creencias sobre el cuidado infantil han evolucionado, por suerte, con el tiempo. La ciencia y la ética han desafiado y han cambiado muchas de esas prácticas tradicionales como esta del anís, ¿no? La crianza de un bebé y de un niño pequeño está cambiando mucho. Diana Oliver, periodista especializada en maternidad de infancia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas prácticas de este tipo en la crianza infantil que podrían parecer incomprensibles desde el día de hoy podríamos recoger? Pues seguramente muchísimas, tantas que incluso tendríamos material para un libro, seguro, ahí lo dejo. Pero bueno, creo que cada vez tenemos más integrado socialmente que el castigo físico es intolerable, que prácticas como esta, ¿no? De darle anís a un bebé, pues también. Un buen cachete a tiempo. Igual, ¿no? Cada vez hay más conciencia de esto. Y bueno, igual que lo de las prácticas estas para aprender a dormir, ¿no? De Edward Stivell, ¿no? Que estaban muy normalizadas y ahora ya se han cuestionado. Bueno, pues es un método de entrenamiento para que los niños vayan aprendiendo a dormir solos desde que son bebés. Entonces esto pues también se ha demostrado que tiene efectos y que tiene consecuencias en los niños y en las niñas y bueno, por el impacto emocional que esto tiene, ¿no? Y yo creo que esto ya se está hablando más de ello, por suerte. Y bueno, creo que eso, que en cada cultura y en cada época al final hay unas prácticas de crianza que se esperan que las familias tengan con respecto a sus criaturas. Y bueno, pues también está muy bien porque sirve de hoja de ruta para esas familias, pero la cuestión es cuando esas prácticas pues chocan con el sentido común o con lo que la evidencia nos dice, que de esto también sabemos mucho más ahora, ¿no? Y ahí es donde se abre un abismo difícil de salvar muchas veces. Pero claro, ponías el ejemplo ahora del método Stivell para los niños, ¿no? Dejarles llorar, y en estos años, bueno, ha habido muchos cambios, muchos avances, ¿no? La ética, los derechos del niño también han marcado la evolución en las prácticas de los niños, ¿no? Y el cuidado infantil, ¿no? Sí, claro, ha habido una evolución, yo creo que también desde la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño, que se firmó en 1959, a partir de entonces se ha promovido un enfoque centrado en los derechos y en la dignidad de los niños en todas las esferas de la vida, ¿no? Y esto incluye también el cuidado infantil. Esto, por ejemplo, que ocurría hace 60 años, por ejemplo, de que a los niños no les pongan anestesia porque supuestamente no les duele, ahora mismo es algo impensable, pero esto se hacía. Mi madre recuerda muchas veces cómo le quitaron las anginas a pelo, ¿no? Y esto hoy no imaginamos que pueda ocurrir, ¿no? Vaya, yo eso no lo había escuchado nunca. ¿Qué hacemos con los consejos no pedidos? Porque es como que todo el mundo tenga opiniones sobre cómo criar a los hijos, que normalmente son opiniones y consejos mejores de lo que tú estás haciendo. O sea, te dicen que es que así no, esto que estás haciendo así no es, mejor hazlo de otra manera. Dale un poquito de anís y ya verás. Todo el mundo sabe todo y todas y todos son mejores madres y padres antes de serlo. Son los mejores madres y los mejores padres. Luego lo son y ya la cosa cambia, ¿no? Yo creo que es muy complicado porque al final, aunque no tengas hijos, pues piensas que lo sabes todo, pero luego te encuentras un bebé y te das cuenta que siempre se ha hecho así
pues no es tanto siempre se ha hecho así, ¿no? Que a lo mejor tiene un puntito ahí de revisión que está bien también, o bueno, ¿no? o el siempre se ha hecho así y que ahora yo lo hago de otra manera, También. porque lo que decimos, mi sentido común me dice, o Claro. creo que mi niño necesita otra cosa. Claro, ahí es donde está el choque, ¿no? De también unas generaciones y otras, ¿no? Que ha evolucionado mucho cómo se criaban a los niños hace 20, 30, 40 años. Es muy distinto ahora por todas las dinámicas sociales y culturales que van cambiando esto. Pero esto que dice Marta de, bueno, entre comillas, plantar cara y decir, no, pues ahora se hace de otra manera, o yo lo hago de otra manera, al final te genera también... Conflicto familiar. Inseguridad, Sí, ¿no? Sí, muchas veces te sientes muy sola y muy solo, ¿no? En la crianza, porque dices, a mí me nace hacer una cosa, por otro lado me están diciendo otra cosa, no sé qué referentes tengo alrededor, de a quién hago caso, a lo que yo estoy pensando, a lo que me están diciendo, a lo que yo he vivido, ¿no? También la maternidad, la paternidad te pone de frente a tu propia infancia, a tu propia crianza, ¿no? Absolutamente. Oye, ¿a ti qué es lo más sorprendente que te han llegado a decir o que has escuchado? Uy, pues lo mejor de todo fue cuando era un bebé que cuando le daba hipo, si le ponía una pelusa en la frente, se le quitaba el hipo. No, pero es que esto es así. Esto funciona. ¿Soy yo la única que no lo hace? Tienes que probar. Yo probé y no funcionó, ¿vale? Es que no era la pelusa buena. Vamos a saludar a Carlos Casabona, que es pediatra especializado en nutrición infantil. Es también un gran divulgador en Internet. Es autor de los libros como Tú eliges lo que comes y Beber sin sed. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Estábamos mencionando lo de darle anís a los bebés, algo que no sé si debería estar más que asimilado como no recomendable, o sea, si ya está lo suficiente o todavía hay gente que se lo cuestiona. ¿Cómo ha cambiado nuestra comprensión científica sobre la nutrición infantil y la alimentación comparado con las décadas anteriores? Pues fíjate que esto se sigue vendiendo. Es que yo creo que cuando estáis comentando lo de dar anís, en realidad es anís estrellado, es decir, que nadie, creo, ni en la Edad Media o ahora, hace 20 o 30 años, se le ocurriría dar anís del mono a un bebé. Eso iba a decir, no. Anís del mono no. No. Lo que yo creo que habéis querido comentar es que, de hecho, yo tengo ahora 64 casi, y se ha recomendado muchísimas veces, incluso infusiones en las que entraba el ingrediente de anís estrellado, que como su nombre indica, son unas estrellitas pequeñitas que se venden en las herboristerías e incluso en algunas farmacias. Sí. Entonces, esto se sigue vendiendo. Es decir, que no hay ninguna evidencia científica, incluso es peligroso, como se ha publicado en algún artículo en revistas como de la Asociación Española de Pediatría. Es decir, que se siguen tomando infusiones de anís estrellado, que son unas hierbitas que se siguen vendiendo. Por lo tanto, si todos los que nos oigan, que no y sobre todo porque además la concentración es difícil de calcular, porque teóricamente se podría dar como para los gases en personas mayores y tal, pero el uso que se le hacía sobre todo era para el cólico del lactante. Sí. Pues y se sigue, a veces aún lo estoy viendo, pero hace 30 años era muy común y en dosis elevadas, por ejemplo, hirviendo bastante el agua, las estrellitas estas sueltan cosas que no les sientan nada bien a los niños, incluso puede haber problemas graves. Hecha esta percepción de lo que es el anís, que es el anís estrellado, que se sigue a veces recomendando, pues evidentemente lo que mi compañera, ¿no?, Diana decía, que el impacto es tremendo, ¿no?, lo que ha habido ahora, el cambio en estos últimos 50 años, ¿no?, sobre los avances médicos y sobre todo las vacunas, porque esto sí que es un peligro. Ahora parece que decimos, no, es que ahora todo está mejor, ha bajado la mortalidad infantil y tal, gracias a la higiene, a la alimentación, ojo, y gracias sobre todo a las vacunas, porque ya sabemos cómo son los bichos, sabemos cómo son los virus, las bacterias, que antes no sabíamos. Claro. Por lo tanto, el impacto que ha tenido todo el avance, tanto en la higiene, en la alimentación, como en los tratamientos, por ejemplo, el cáncer ahora infantil también ha bajado, pues es debido al progreso, a las vacunas, a la higiene, a montones de cosas. A título informativo para nuestros oyentes, en 1900... la mortalidad infantil, es decir, de 0 a 1 año, era de 180 niños cada 1000.
casi 200 de 1000. Sí. Significa la quinta parte morían, la quinta parte. En 1900 y en el año 2000 ya bajó a 4. Y en el año 2024 las últimas cifras las tenemos de las menores del mundo en 2,6. Fijaros lo tremendo que es, de 180 niños por 1000, de 180 a 2,6. Y todo esto debido a los cambios científicos, a las vacunas, a la higiene y a la alimentación. Todo juntito. Estamos hablando también de los consejos no pedidos, de un cachete a tiempo, un buen cachete a tiempo le hace falta a este niño. ¿Cómo hacemos para manejar esto, para que no nos afecte a la autoestima y a la confianza como padres? Pues fíjate que actualmente yo creo que antes, por ejemplo, las abuelas o los abuelos eran los garantes, porque claro, no había internet, no se iba cada 2 por 3 al médico, que afortunadamente, o al pediatra. El sistema público de salud es otro de los factores que ha hecho que haya bajado la mortalidad y los avances. Pues claro, ahora resulta que al ir tan deprisa al conocimiento se han quedado atrás. Pero ojo, porque el sentido común, como lo es el coger a un bebé cuando está llorando, no lo cojas, que se malcriará. No. Hazle caso a tu sentido común, como decía Diana antes, ¿no? Y esa sensación que tienes cuando un niño está llorando es que te dice, cógeme. ¿Por qué? Pues porque no sabe decir, me duele aquí, me duele allá, o simplemente me apetece que me cojas. Por lo tanto, la crianza actualmente no se puede ir a redes a cualquier sitio. Pues aquí dicen esto, y sobre todo estos niños que tiran a las piscinas de bebés, no, es que así aprenden a nadar. O niños, es decir, que ojo, que actualmente siguen habiendo cosas que a mí me hacen, vamos, no, ningún pediatra le pueden gustar. O por ejemplo la osteopatía, es decir, no, que le toca la cabeza a un señor y tal y le arregla el reflujo, pero ¿eso cómo va a ser? No, pues es una pseudociencia. Hay un libro que lo dice, vaya timo, ¿no? La osteopatía de Rubén Tobar. O niños con collares de ámbar, que luego está el peligro de que se asfixien, para evitar enfermedades o los dolores de dientes. Pero sobre todo lo de las piscinas, y yo hay veces que me quedo Le tiene impresionado. espantado. Pero fisioterapia, por ejemplo, porque ¿cómo va a aprender? No. Decías En fin. osteopatía, pero en concreto fisioterapia para temas de cólicos y cosas así, ¿esto sí? Sí, es decir, la osteopatía es una rama pseudocientífica de la de fisioterapia, de los estudios de fisioterapia. Y entonces hay muchas veces que algunas madres empujadas o padres por la publicidad o internet, pues dice que se van a un señor que les toca la cabeza y que ahí dice que tocando la cabeza te arregla el sistema digestivo. Y entonces, no, la cabeza no hay que tocarla más que si le quieres acariciar con cariño, que si las suturas, que si patatín, que si patatán. Entonces esto es una cosa que sigue habiendo cosas actuales que no están de acuerdo con la evidencia, y esto lo sigo viendo en las consultas. O la homeopatía, que afortunadamente yo creo que ya está, a mí es de las cosas que más me enfadan, en el sentido de ver niños con dolor de oídos y no, es que esta noche le da unas gotitas y claro, el niño, el pobre, o un asma que no va bien, no le he dado el tratamiento porque era muy fuerte y lo estoy tratando con gotas. O sea que actualmente en lo que es los tratamientos no basados en la evidencia siguen existiendo. Por lo tanto, que sí, que hemos lanzado las campanas al vuelo, la natalidad ha bajado, que sí que ha bajado en nuestros tiempos, pero la mortalidad, queríamos decir, ha bajado muchísimo por muchos factores, pero seguimos teniendo cosillas por ahí Carlos, que no están bien. Estaba mencionando antes el llanto infantil, la necesidad de coger, de abrazar a un niño cuando lo reclama como puede, que es mediante el llanto. Hace un tiempo leímos una carta a la directora del País que nos llamó mucho la atención y nos la guardamos, y yo creo que merece la pena que la escuchemos para comentarla. No se puede llorar, le dice una señora a mi hija de 1 año. Sí, claro que se puede llorar. ¿Cómo no se va a poder? Le respondo yo mientras continúo mi camino. Entiendo que la señora lo decía con cariño, pero no me vale, lo siento. Para empezar, si viésemos llorando a cualquier persona adulta, jamás nos dirigiríamos así a ella, y mucho menos sin conocerla de nada.
Pero como es una niña, hay que suponer que es un capricho y hay que restarle valor a sus necesidades, que además en este caso era una vital, dormir. Y aunque no fuese tan vital, debería ser atendida igualmente. No digo que deba cumplirse siempre con lo que un niño quiera, porque hay límites, pero hay que acompañar, nunca ignorar. Y en última instancia, de sentimientos reprimidos está la salud mental como está. Así que sí, señora, sí se puede y se debe llorar. ¿Qué le parece, Carlos? Genial. Hay que atender al instante, ¿no?, las demandas de un ser humano que no tiene aún capacidad para el lenguaje ni decir me duele aquí, me duele allá, me siento mal, cógeme, abrázame. Por lo tanto, es una cosa que además es que es de sentido común. El llanto de un niño es imposible de quedarse quieto, parado. ¿Sabes? Te obliga a hacer algo. Lo malo es que a veces, según qué familias con muchísimos problemas, este llanto agudo durante días y días, pues a veces pues ha acabado la cosa mal, ¿no? Claro. Con maltrato o tirarlo por la ventana se ha llegado a hacer, ¿no? De la irritabilidad o de la sensación de impotencia que produce el llanto agudo de los bebés. Sí, no estamos diciendo que sea fácil, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me parece como muy elocuente esa imagen de si usted está viendo llorar a un adulto, no pasa por delante sin más, ¿no? ¿Por qué lo vas a hacer con un niño? Y yo creo que ahí la clave, lo que ha dicho Carlos, ¿no? Ser humano, que muchas veces parece que un niño, un bebé, pues es otro ente aparte, ¿no? Que no es una persona, ¿no? Y que no tiene sentimientos. Vamos a incorporar a Rafa Guerrero, que es psicólogo, director de Darwin Psicólogos y autor de libros como Cómo gestionar los problemas de conducta de manera respetuosa y Trauma, niños traumatizados, adultos con problemas. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ese título, Niños traumatizados, adultos con problemas, también es muy elocuente, ¿no? Lo que no se resuelve de niño, luego al final se manifiesta por otros lados a lo largo de la vida. Sí, esto es matemática pura, ¿no? Es decir, que al final, como estáis comentando, pues los niños tienen sus necesidades, igual que los adultos tenemos las nuestras, pero como bien decía Carlos, la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto tiene capacidad para regularse, para autosatisfacer sus necesidades, pero los chiquitines no tienen esa capacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que no se resuelve en la infancia, seguramente en la adolescencia o en la etapa adulta va a aparecer en forma de problema. Luego veremos problema a qué, ¿no? O sobre qué. Ahora hay un montón de información, a veces quizás sobreinformación, pautas que pueden ser correctas o que nos pueden mostrar otras formas de educación diferentes a las que hemos recibido nosotros, a veces algunas que no son las mejores o basadas en la evidencia científica, como decía Carlos. ¿Cómo podemos los padres mantenernos actualizados sobre las mejores prácticas? Ahora hablamos mucho de crianza respetuosa, ¿no? Sin perdernos entre todos los consejos y la cantidad de información que nos llega de todos lados. Wow, difícil, ¿no? Es muy difícil, porque claro, nos metemos en redes sociales, nos metemos en internet y la verdad que encontramos pautas, guías y orientaciones en todos los sentidos, ¿no? Lo cual al final cuando uno no sabe qué hacer, pues solemos cometer el error de acudir a este tipo de fuentes que no están contrastadas y ahí te encuentras respuestas para todos los gustos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una cuestión fundamental sería, lo primero de todo es, y lo habláis antes, ¿no? Es decir, que hablamos de una especie que es el ser humano. Entonces, es importante que podamos empatizar, que podamos conectar con nuestro hijo, con nuestra hija, y sobre todo que podamos conocerlo y entender o descifrar ese llanto, o descifrar esa llamada de atención, o por qué se está haciendo pis cuando hacía un año que no se lo hacía en la cama. Es decir, tratar de conocerlo y tratar de interpretar esas señales que nos dan nuestros niños, ¿no? Esos SOS. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues que mucha gente habla de crianza, pero no todo el mundo sabe de crianza, ¿no? Entonces, bueno, hay que acudir a las fuentes serias, fidedignas y que estén contrastadas. No, esto no se trata de opiniones y no se trata de lo que me ha ido a mí bien en mi casa o en mi familia, sino que, bueno, pues tenemos que ser serios con todo eso. Pero, Rafa, ¿y cómo podemos hacer para poder responder a todos estos comentarios, todas estas recomendaciones, ¿no? Que, como decía la carta, son con buena voluntad, sin también buscarte un conflicto, como hablábamos antes, ¿no? Un conflicto familiar o con los amigos, ¿no? Es imposible. Es imposible que no nos surjan conflictos
¿Por qué? Pues porque somos muy diferentes y porque tenemos opiniones diferentes, necesidades diferentes y tenemos estructuras familiares diferentes. Yeah. Y que viva todo eso, ¿no? Y eso es una maravilla. Lo que pasa que, bueno, pues a veces tratamos, ¿no?, de que yo te doy el consejo desde fuera sin que tú me lo hayas pedido, entonces pues la mamá o el papá se siente mal porque está agobiado y porque encima no le ha pedido que le dé ese consejo y encima se lo da mal y se siente juzgado y entonces, bueno, pues al final conflictos van a existir siempre. Yo creo que consiste también en, bueno, pues saber que cada uno en su familia tiene una serie de coordenadas que son irrepetibles y que son únicas. Lo que ocurre en mi casa no ocurre en ninguna otra casa del mundo. Pueden ser circunstancias parecidas o pueden ser circunstancias muy, muy diferentes, pero al final hay coordenadas que son completamente distintas y hay que buscar esos remedios, hay que atender a esos niños en función de las coordenadas de esos niños, que nuestros niños son únicos e irrepetibles. Rafa, pero en esta línea de compararnos, bueno, con lo que nos hacían nuestros padres a nosotros con lo que hemos visto que se hace tradicionalmente, ¿no tendemos a exigirnos ahora demasiado como padres? O al menos a pensar que, bueno, mis padres no se exigían tanto y las cosas han ido bien. Bueno, yo creo que ahora hay una corriente donde nos estamos dando la importancia a la crianza y a la educación que realmente merece, ¿no? Es cierto que bueno, en ocasiones nos encontramos con perfiles de mamás y de papás que, bueno, debido, como comentábamos al principio, ¿no?, debido a sus infancias traumatizadas, pues quieren impedir que ese trauma salga a relucir en la relación con sus hijos, algo que es muy difícil que no salga a relucir, ¿no?, por mucho esfuerzo que pongamos. Y entonces a veces, bueno, pues estamos como muy obsesionados y estamos sobreinformados y haciendo como muchas cosas muy diferentes, tratando de buscar una solución a lo que le ocurre a nuestros hijos. Tenemos mamás y papás hoy en día que, bueno, que siguen con esta manera de educar basada en el castigo, basada en el poder, en las relaciones de poder, que son tremendamente dañinas, son verdaderamente traumáticas. Y luego tenemos otro grupo de papis y de mamis, afortunadamente, que están muy interesados. Que yo esté interesado no quiere decir que lo vaya a hacer bien, porque, bueno, como antes decías, esto es tremendamente difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora existe una necesidad de informarse, una necesidad de formarse, y hay muchas ganas de hacer las cosas bien, sí, y de vincularnos de una manera sana y segura con nuestros hijos, de poder entenderles, y creo que eso es fantástico. Claro, y no crees, bueno, no sé si esto casi os lo pregunto a los dos, no sé si veis que hay familias, hay padres y madres hoy que se sienten como huérfanos de referentes en ese sentido, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de cómo podríamos hacerlo mejor, y bueno, pues cuando llegas ahí y tienes a tu bebé, dices, bueno, ahora qué, ¿no? ¿Dónde están esos referentes, no? Claro. Es que hemos pasado de las generaciones de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, donde los únicos referentes que habían eran sus propios padres, ¿no? O lo que el mandato social o familiar decía que lo que tenía que hacer, ¿no? Es decir, pues al niño lo tienes que dejar llorar, al niño tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahora estamos en un momento en el cual absolutamente cualquier persona puede crearse una cuenta en cualquier red social y puede ir dando recomendaciones u orientaciones basadas en opiniones. Claro. Y eso, claro, genera un caos terrorífico, que lo único que hace es que esa mamá o ese papá, que ahora mismo tiene una situación donde su chiquitín no come, o donde su chiquitín duerme mal, o donde con 3 o 4 añitos está pegando constantemente a sus compañeros en el aula y en el patio, no saben qué hacer, y al final, bueno, pues uno recurre al lugar, digamos, más instantáneo, más fácil, pero no siempre más fiable, que es Google, ¿no? Claro. Doctor Google también, ¿no? Que yo creo que está ahí todas las respuestas, ¿no? A todo. Que hace mucho daño. Carlos, ¿qué es lo más extraño o lo más sorprendente que te han preguntado en una consulta? Bueno, a mí me sigue sorprendiendo lo de los collares de ámbar, ¿no? Como para quitar dolores o evitar enfermedades, y claro, hay riesgo de asfixia si se lleva al cuello o que se suelten y las piececitas. Es una de las cosas
que me sigue sorprendiendo. Y lo que he dicho antes, que poner a bebés de 2 meses o 6 o 8 o un añito a tirarlos a la piscina, ¿no? O porque eso la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda para nada, vemos más otitis, y luego que desde el punto de vista fisiopatológico es imposible nadar. No, es que flotan. No. La manera de que un niño sea de 3, 5, 6, 7 años, aunque sepa nadar, no tenga problemas, es estar tú al lado. Por lo tanto, a mí eso me sigue sorprendiendo, ¿no? Que se recomiende la piscina, ¿no? En un bebé, que digo, pues en la bañera de tu casa te metes los dos juntos. Lo que pasa es que ahora ya no hay bañeras, ¿no? Se ha sustituido por el plato de ducha y se ha sustituido el bidet también, que eso ya es otro tema, ¿no? Yo apelo, no sé si es buen consejo, Carlos, que es usted pediatra, y Rafa, psicólogo, abogan por esto, pero yo pienso mucho en el sentido común, ¿no? Vamos a escuchar nuestro sentido común como padres y ante la duda, pues eso, esto funciona, o por lo menos me agarro a esto. Yo, si queréis permitirme, hay un conjunto de profesionales, que no estoy yo metido, que se llama el Criar con Sentido Común. Es verdad. Y ahí es un conjunto de profesionales geniales, de pediatras, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, y ahí, no sé, es una, yo pienso que es una referencia. Efectivamente, ¿no? Es una herramienta para, si tenemos que acudir a un sitio de referencia fiable, basado en la ciencia y en las evidencias científicas, este grupo Criar con Sentido Común lo recomendamos mucho. Carlos Casabona, Rafa Guerrero, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Diana. Hasta la semana que viene. Un beso. Taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas. La Ventana, con Marta del Vado. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Abrimos la ventana una tarde más a la Crónica Negra. Patricia Peiró, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a contar la historia de Sonia Rubio o de su asesino. Bueno, Sonia tuvo la desgracia de cruzarse en el camino con un asesino en serie una noche cuando salía de fiesta. Fue un verano de 1995 en la costa levantina y su nombre va a quedar pues tristemente unido al de su homicida, Joaquín Ferrandiz, considerado uno de los peores criminales de la historia de España. El año pasado, este hombre salió de la cárcel después de haber cumplido una pena de 25 años por asesinar a Sonia y a otras 4 mujeres. En el momento en el que cometió estos hechos atroces, Joaquín Ferrandiz era un anodino comercial muy unido a su madre, residente en Castellón. A todo su entorno, como pasa mucho con estos criminales, ¿no? Le costó creer que detrás de esa fachada de persona normal, de un vecino corriente, se escondía el monstruo que llevaba meses atormentando a toda una sociedad. Patricia, ¿cuál es la cronología de sus crímenes? Pues vamos a irnos a una fase antes de que empezara a matar, porque antes de todos estos crímenes, Joaquín ya había sido condenado por una agresión sexual muy seria, muy grave, pero lo cierto es que permaneció muy poco tiempo en prisión, porque en esa época, con tener buen comportamiento y ser educado, y además creo que consiguieron de alguna manera el perdón de la víctima, pues bueno, bastaba para salir, y además las condiciones de la libertad vigilada eran muy laxas. Creo que simplemente pues lo llamaban un par de veces al mes o le preguntaban a su madre que si todo iba bien, y así es como seguían
ocurrían las cosas. Esto era a principios de los 90. Esto era, sí, a principios de los 90, porque ese primer crimen, el de Sonia, sucede, o el primero que se conoce, en 1995. Ella, como dices, pues era una chica de 25 años, que era profesora de inglés, y acababa de llegar a España. Creo que ella estaba pues o estudiando o ejerciendo su profesión fuera, y había venido a España en verano pues a pasarlo con sus padres, que además pues como tenían una casa en la zona de Benicàssim, pues qué mejor, ¿no? Llega a España y esa primera noche sale de fiesta para ver a sus amigos, encontrarse con ellos, ponerse al día, en fin, lo típico de una chica de 25 años. Sale de casa, luego sale de la discoteca, tiene intención de ir a casa dando un paseo, pero nunca llega a su domicilio. Lo que sucede en estos casos, la familia enseguida se alarma, no es un comportamiento normal, si ella no hubiese ido a casa habría avisado, llenan toda la costa levantina de carteles, se hace una gran movilización, pero lamentablemente su cuerpo se halla en noviembre de ese año, unos cuantos meses después. Y una cosa importante, el cadáver estaba maniatado y tenía celo en la boca y estaba medio desvestida. Después de Sonia, este hombre atacó a Amelia. Era una veinteañera, también más o menos mismo perfil. En este caso ella trabajaba en una fábrica de la zona, creo recordar que de medias. Y su desaparición fue muy semejante. Esta chica una noche sale de fiesta por Castellón con sus amigos, luego abandona el local de ocio, quiere volver a casa pero nunca regresa. Y de nuevo se repite la historia, ¿no? Búsqueda de la joven, obviamente su familia pues muy preocupada, no es un comportamiento normal, además había precedentes. Y su cadáver es encontrado en una presa o una especie de estanque en la zona en 1997. Los investigadores, claro, al ver que ese cuerpo ha sido hallado más o menos de la misma manera, con ese celo, con esas ataduras... Empezaron a relacionar. Claro, empiezan a relacionar que pueden estar ante un asesino en serie. Bueno, en ese momento con 2 víctimas lo sospechan y, claro, ahí el reloj es un tic-tac constante porque puede enseguida haber otra o no saben a lo que se enfrenta. Y bueno, pues eso, trabajan con esa tensión, ¿no? Se ponen a trabajar enseguida. Al final, ¿qué pasó? ¿Le detuvieron? Pues sí, contado así de forma rápida, él acabó cometiendo algunos errores, que es lo que pasa en muchas ocasiones y además pues los investigadores tienen que estar encima para verlos, ¿no? En 1998 trató de agredir a una chica con este mismo modus operandi, pues meterla en su coche, maniatarla y llevarla a un sitio apartado. Pero ella se resiste ferozmente, de una forma muy valiente, y logró escapar. Pero no solo que logra escapar, sino que esta valentía y esta agudeza hizo que se quedara con algunos rasgos de esa persona que había intentado atacarla y también con parte de la matrícula del coche. Es que hay que ver la sangre fría y la importancia de esta mujer, ¿no? Los investigadores en ese momento ya trabajaban con una lista de sospechosos, ya habían avanzado mucho en las pesquisas, pero claro, todos estos datos que aporta esta mujer fueron fundamentales. Durante varias noches estos investigadores ya se había incorporado la UCO, la Unidad Central Operativa, ya habían hecho muchos seguimientos. Estaban encima de Joaquín, lo vigilaban para ver si cometía un nuevo error. Y este error llegó en 1998, cuando vuelve a intentar hacer lo mismo. Lo ven como pincha las ruedas de un coche para que la chica que va a montar en ese coche tenga un accidente y él pueda ir a socorrerla, ayudarla y bueno, y a darle el peor de los finales que había dado a las otras chicas. Claro, los investigadores ya estaban vigilando esto, entonces lo que hacen es ir a salvar a la chica, a rescatarla, y además es un motivo ya de peso para detenerlo y avanzar en esas pesquisas y que acabe cayendo del todo. Vamos a saludar a Cruz Morcillo, que es periodista, autora del libro Joaquín Ferrandiz, El Matamujeres. Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, Patricia, ¿qué tal? Aquí estaba escuchándolos atentamente. Sí, es que menudo relato, se le ponen a los pelos de punta solo con imaginárselo. ¿Dirías que este criminal marcó un antes y un después en la historia criminal de España? Yo creo que sí, Marta, yo creo que sí por varias razones. Una, porque no hay tantos asesinos en serie, afortunadamente, en España. 2, porque solo elegía a mujeres jóvenes, a mujeres con el mismo perfil, aunque costó mucho relacionarlo, como ha explicado perfectamente Patricia. En tercer lugar, porque fue uno de los primeros casos, aunque no fue el primero, fue uno de los primeros casos en que aparece la UCO y de una forma muy protagonista y muy presente.
Y además se trabajaron con técnicas novedosas, que por primera vez se hace un perfil criminológico científico, por llamarlo de alguna manera. Es decir, aunque lo hace la Guardia Civil, que ya empezaba a hacerlo, pero en esa época todavía no había ni en policía, ni en Guardia Civil, ni en ningún cuerpo, había esa sistematización ni esas unidades especializadas en conducta, en psicología criminal, ¿no? Que era algo pues que el FBI y otros cuerpos policiales sí que hacían. Entonces la UCO hace ese perfil, un perfil magnífico, por cierto, que se aproxima muchísimo a Ferrandis, y luego se le da un marchamo científico completo de la mano de Vicente Garrido y María José Beneito, ¿no? Que eran profesores de psicología. El juez acepta ese informe, y con ese informe, así como el círculo de Canter, en fin, se empiezan a aplicar técnicas muy novedosas que yo creo que sí que marcan un punto de partida, un punto de inicio, un antes y un después, ¿no? Porque en esa época, pues ahora hay muchos de los agentes investigadores que son licenciados en Derecho, que son criminólogos, que son psicólogos, aparte de esas unidades especializadas, que todos conocemos. Pero en esa época, en 1998, esto no existía. Entonces yo creo que sí que marca un antes y un después. Otro antes y un después fue cuando Ferrandis se decide a confesar. Dijo que recordaba haber sentido odio antes de matar y pidió a su señoría insistentemente que le pusiera en tratamiento. Además, a los nombres de Sonia y Amelia que hemos contado se unieron los de otras 3 mujeres que en ese momento no se vinculaban con los homicidios de este asesino. ¿Cómo fue ese momento de crucial? Sí, los nombres son Mercedes, Paqui y Nati. Bueno, eran los nombres de guerra que ellas utilizaban. Eran 3 prostitutas enganchadas, 3 mujeres prostituidas enganchadas además a la heroína, devastadas, con unas vidas terribles. Todas trabajaban en la raya, en una zona de Castellón que Ferrandis conocía y frecuentaba porque había ido allí a hacer de putero, ¿no? como sí. Así de forma clara. Y las conocía y además solo se había denunciado la desaparición de Mercedes, de Merche, la había denunciado su madre, ¿no? Ese momento fue tan crucial que, como estaba explicando Patricia, en realidad Ferrandis, después de casi 3 años de persecución, cae un poco como Al Capone, cae por el menor de sus delitos, cae por esta chica, Lidia Molina, que fue la segunda superviviente de Ferrandis, que en febrero del 98 cuenta esto que ha explicado Patricia, ¿no? Además le ven unos vecinos, etcétera, etcétera. Y el abogado, curiosamente, con los antecedentes de violador que tenía y sin que se supiera que era el asesino que se buscaba, queda en libertad, que es una cosa asombrosa. Insisto, con los antecedentes y la condena por violación que tenía. Pero en julio, en respuesta a un recurso de su abogado, la audiencia lo mete en prisión, ¿no? Y desde finales de julio hasta 19 de octubre del 98, pues andan mareando a los investigadores, al juez y a todo el mundo. Confiesa, al principio admite el crimen de Sonia, pero luego ya el 19 de octubre finalmente, que ahí hubo una labor inmensa y muy coordinada entre el juez y los investigadores y la fiscalía, cuenta todo, ¿no? Fue un momento crucial. Imagínate resolver 5 asesinatos de mujeres que llevaban arrastrándose desde el 95. Había una inquietud tremenda en Castellón, una preocupación extraordinaria, y además no se sabía que era el mismo. Ya se había hecho ese perfil, ya se había hecho tal, pero fíjate que 2 años antes había estado en prisión un camionero durante 5 meses acusado o investigado por los asesinatos de las 3 chicas que se prostituidas, ¿no? Entonces imagínate cómo fue ese momento, máxime unos días después, cuando lo llevan con una comitiva judicial y se hace la reconstrucción entera de los crímenes, porque él dejó los cadáveres, los 5 cadáveres, los dejó en sitios distintos. 3 los dejó juntos, los de las 3 chicas, en una cosa horrible, porque aparecieron en 5 días, aparecieron los 3 cadáveres, ¿no? Imagínate lo que supondría eso ahora. Pero claro, eran prostitutas, en fin, ya sabemos todos
cómo acabó ese tema, ¿no? Y la poca importancia que se le dio en su momento. En el libro has mencionado ahora la labor de la UCO, ¿no? Esos primeros pasos, o cuando empezamos a conocer ese nombre que ahora pues nos es tan habitual. En el libro haces un análisis pormenorizado, ¿no? O muestras de forma muy detallada esa investigación, a la vez muy minuciosa, que realizaron, ¿no? Tanto los agentes, por supuesto, de Castellón como apoyados por sus compañeros. Decenas de testimonios de amigos, allegados, posibles testigos. ¿Cómo fue esa reconstrucción? ¿Cómo fueron esos meses de vigilancia? Creo que incluso mencionas en un momento, o alguno de los investigadores te dice, bueno, éramos jóvenes, teníamos fuerzas para hacer eso, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho, Patricia, tú que me conoces, me gustaba mucho evocar esto, como 25 años después lo veían, ¿no? 2 de esos investigadores todavía están en la UCO y todavía están en el grupo de homicidio, y a mí esto me parecía que era una oportunidad magnífica, con todo lo que han aprendido, con los mediáticos que se han hecho, ¿no? Y esas vigilancias te las cuentan y todavía les conmueven y todavía se emocionan, ¿no? Porque en realidad él era el sospechoso, pero no tenían ni un solo indicio. Pensad que los cadáveres estaban esqueletizados, estaban en zonas de agua o en zonas muy apartadas, no había huellas, no había ADN, no había cámaras, no había prácticamente nada, salvo esas mordazas y esa atadura un tanto especiales, ¿no? Que delataban o que denotaban una forma de actuar pues que parecía que era de la misma mano, ¿no? Entonces, lo que tuvieron que hacer, es decir, no solo es que tenían al sospechoso, pero había que poder probar esos crímenes, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues hacer unas vigilancias que hoy a lo mejor resultarían un tanto locas, ¿no? Me contaban escenas de cómo lo que hacía era, después de dejar a su novia, o incluso con su novia, se iba con otras chicas y se iba pues a zonas de Naranjo, a descampados, etcétera, a mantener relaciones sexuales. Entonces te cuentan cómo ellos se arrastraban entre los naranjos para que no le hiciera nada, porque claro, la tensión me lo contaban así, ¿no? Es que imagínate que mata a una chica estando nosotros allí. Yeah. Entonces, mientras se empañaban los cristales y parecía que todo era normal, bueno, imaginaos la tensión hasta que terminaba la cosa, ¿no? Pero mientras tanto estaban con el corazón en vilo todos los fines de semana. Le seguían desde el viernes al domingo sin parar, las 2 madrugadas, y se iban después. Además estaban camuflados, no se quedaban en Castellón, se quedaban en Valencia para que nadie los mordiera, como suele decirse, para que nadie los detectara. Y era pues de discoteca en discoteca detrás de él. Porque él durante esos 3 años, del 95 al 98, hacía vida normal. Absolutamente normal, era el chico ejemplar, el yerno que querían todas las vecinas para su hija. Todos sus amigos lo describen como encantador, sus compañeros de trabajo, del que más te podías fiar. Sus compañeras de trabajo declaran en algún momento que en una cena, por ejemplo, si hubieran tenido que elegir a quién las llevara a casa, quién las acompañara, por supuesto habría sido Chimo, que es como le llamaban a Joaquín Ferrandiz, ¿no? Sus amigos, que era el mejor amigo, el que siempre estaba, sus novias igual, él no tenía problemas con las chicas, era un ligón, de hecho tenía muchas relaciones. Cruz, cuando llevaba 12 años en prisión, aceptó participar en un programa de la Universidad Camilo José Cela que pretendía analizar a una docena de los criminales más peligrosos. ¿Hay conclusiones de ese programa, de las conversaciones que mantuvo? Bueno, ese programa, como dice, abarca a muchísimos delincuentes, no se ha publicado, por desgracia, no se ha editado porque es interesantísimo hasta donde yo sé, y lo que sí él cuenta, él no pide perdón exactamente porque dice que cree que no valdría para nada, pero fíjate, él habla de que sentía un odio de cuando iba a actuar, que se convertía como si fuera en alguien primitivo, ¿no? Y dice mira, te leo una frase que a mí me parece muy reveladora, ¿no? Dice, yo no salía de noche a cazar, no era un depredador como me decían incluso cuando repetía las pautas. Yo había podido tener muchas más oportunidades, incluso conocía chicas nuevas. Iba borracho a lo mejor y no pasó nada. Lo que hacía saltar esa tecla no lo sé.
quizá he llegado a conocerme un poco mejor a mí mismo a través de los psicólogos. Y luego dice que todos le habían dicho, que se había acostumbrado a decirle que era un psicópata, pero que luego otros especialistas le dijeron que no lo era. Y él casi se lo toma a cachondeo, ¿no? Pero bueno, ¿qué cachondeo es este? Dice, ¿no? Yeah. Entonces, yo entiendo que tu pregunta va, Marta, por ¿se ha rehabilitado, no se ha rehabilitado? Claro, es que además el año pasado salió en libertad y dijo que se iba a ir de España para no molestar a nadie. No sé si se sabe algo de él. Pues hasta donde yo he podido saber, su familia obviamente lo sabe, yo entiendo que su abogada también, que siempre ha estado con él, y además fue una persona, hay que decirlo, clave para que él confesara, y esto es importante y hay que destacarlo. Pero no, yo desde luego ni la gente con la que he hablado relacionada con la investigación tienen la menor idea de dónde está. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando a él se le condena con el Código Penal del 95, pues no había libertad vigilada, no había esta serie de medidas que se han adoptado después. Por lo tanto, él es un hombre libre que puede ir donde quiera, ¿no? Esto es bastante inquietante porque en realidad no sabemos, nadie sabe si se ha rehabilitado o no se ha rehabilitado. Los investigadores, por ejemplo, la UCO es muy pesimista en este sentido y piensan que alguien como él, con lo que ellos apreciaron y vieron, no va a cambiar, ¿no? También lo piensa, bueno, la frase que emplean la UCO es, algún miembro de la UCO, el capitán Hidalgo en concreto, dice que es una bomba de relojería. Y también lo piensan el fiscal y también lo piensa el juez. No lo piensa, por ejemplo, Vicente Garrido, que sí piensa que tal vez puede haber cambiado, ¿no? Ya. Oye, ¿y tú, Cruz, por qué decides conocer la historia de este hombre y escribir este libro? Pues mira, yo creo que es un caso, como te digo, único en la historia criminal española y que no se había abordado, quizá porque los casos antiguos, ahora que está tan de moda el true crime, los casos antiguos cuesta más, la documentación, localizar a todo el mundo y todo eso, ¿no? A mí me conmocionó, yo en el año 98, cuando le detienen, llevaba un año escaso en ABC, pero ya hacía suceso, y a mí me conmocionó muchísimo la rueda de prensa que dio la UCO. A la que asistí, la que cubrí, una de las primeras, ¿no? Y sobre todo me impactó esto de la doble vida, ¿no? Que me parecía como que era de la literatura o de la serie americana, es decir, cómo un asesino puede estar durante 3 años siguiendo con una vida, no te digo normal, te digo casi ejemplar, ¿no? Como cualquiera, y siempre me ha atraído mucho y me sigue atrayendo esto de todo lo que son las dobles vidas, ¿no? El escondite, el camuflaje, el cómo el peor asesino puede vivir a tu lado y que nadie lo detecte o casi nadie lo detecte, cómo puede tener un trabajo, una novia, unos amigos, una familia y creerse que es lo normal. Y esto desde el principio me cautivó y no había olvidado esa historia ni muchísimo menos. Por supuesto, cuando he seguido preguntando cuándo iba a salir y mucho antes de que saliera empecé a escribir el libro, ¿no? Luego por razones personales pues no se publicó el año pasado y se ha publicado ahora, ¿no? Pero esta es un poco y también me interesó mucho el trabajo de la UCO, esa entrega del juez, esa entrega del fiscal. Hubo muchísimos errores, muchísimos. Marta y Patricia, que no se esconden de ninguna de las maneras, pero me gusta siempre destacar cuando algo finalmente sale bien. Ya. Pues esperemos que no tengamos que volver a hablar de este hombre porque viva absolutamente reinsertado y con total normalidad. Ojalá. Cruz Morcillo, Ojalá. Periodista, autora del libro Joaquín Ferrandiz, El Matamujeres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, Patricia. Hasta Gracias. la semana que viene. Adiós, gracias.
Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Veréis que no habéis tenido ninguna llamada perdida de la madrugada. No, tú, Rafa, estaba claro que no el Suena la Vida. No acertasteis el Suena la Vida. Tengo que decir que Marta recibió un FIU. Es decir, te acercaste a la solución, pero los oyentes siguieron llamando y todavía no hemos dado con la tecla. Estamos cerca, pero no hemos dado con la tecla. Así que el Suena la Vida sigue por ahí pendiente. Os digo nervios. Que hoy hacemos el Faro Playa. Me encanta. Sí, ayer nos pusieron los dientes largos con la palabra aquí, porque nos fueron contando todos los fareros dónde estaban pasando las vacaciones, y hoy, pues en un intento ya suicida, ponemos playa, a saber qué nos mandan. Pero os tengo que decir que no voy a tener ninguna envidia a ningún oyente hoy. ¿Por qué? Porque prefiero estar aquí. A ver, es ¿quién es? Mejor. Es que lo que tengo esta noche. Viene el Canca. A cantar. Entonces, mira, a mí no hay playa que me pongan, prefiero el Canca. Lo elijo a él. El Canca viene con la playa puesta, también te digo. Exactamente. Así que no me puedo quejar. Le vi en Sonorama, es muy bueno. Es maravilloso, es maravilloso. Yo he ido a verlo un par de veces en concierto y es genial. Tenemos las sillas al fresco, que hoy las sacamos en Aina, en Albacete, el pueblo de Amanece. Que no es poco. Exacto. Wow, eso promete. Sí, además va a ser nuestro corresponsal al fresco más joven. Hasta ahora han sido todo mujeres y mayores. Lo voy a dejar aquí, no voy a poner ningún adjetivo. Mayores. Este chico es joven, pero sale a tomar el fresco, así que nos va a hacer un hueco. Por allí tienen auténtica devoción por Faulkner. Ah, pues mira, le Tenéis tengo que preguntar. tenerlo previsto. Sí. Y luego, relacionado con el tema de playa, vamos a hablar del uso de drones para ayudar a los socorristas a rescatar a los bañistas que sufran algún problema. Que sabéis que los ahogamientos en verano siempre son un problema. Especialmente. Pues te dejo una canción por si te sirve. A ver. Tú no te acuerdas, pero Rafa, tú sí. No, estoy dudando. ¿No te suena? Sí, los vigilantes. Los socorristas. David Hasselhoff. Sí, y Pamela Anderson. Sí, claro que sí. Bueno, y porque tengas una opción, te pongo también a los Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Se me ha venido la imagen de esas melenas rubias corriendo por la playa con sus bañadores rojos. Sí, los he españolizado un poco, ¿no? Los socorristas de la playa. Que vaya bien, Julio, te escuchamos esta noche. Muchas gracias por estos dos temazos. Venga, que vaya bien, un beso. Serendipias en la ventana del verano con Ignacio Crespo. Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes. Nos estaban mirando como diciendo, yo no he visto esto de los vigilantes de la playa. Tengo que reconocer que no he visto ningún episodio jamás. Lo reconozco. Pero la imagen la tienes. La imagen la tengo, claro. Sí. Sea lo que referís y Amanece que no es poco, también he pillado ahí esa referencia de Faulkner. Y fíjate, hablando de cine y hablando de playa, pues ya hemos hablado de viajes aquí, hemos hablado de cine, hemos hablado de cocina. De la relación con la ciencia, sí. Hoy he traído algo un poquito más difícil, una relación que hace más piruetas para llegar a la ciencia. A ver, qué miedo me das. Voy a hablar de deporte, que deportes y ciencia sabemos que siempre tienen una relación complicada, ¿verdad? Un poco. Sí, bueno, no sé. Hombre, está el cliché típico de los chavales que les gusta la ciencia y entonces quedan excluidos inmediatamente los deportes en el colegio y el instituto, o al revés. No sé si os suena esto, pero vamos, lo hemos vivido todos de una forma o de otra. Sí, me suena. En los colegios, en mi colegio era muy valorada esa tarjeta de ruego. Disculpen a mi hijo por no hacer gimnasia hoy, porque se encuentra enfermo de algo. Era una manera de dedicarte a otras cosas. Los empollones, ¿no? Por eso digo. Y los que se les daba bien el deporte. Y es verdad que hemos crecido con este cliché que nos separa en dos grupos muy claros, donde yo claramente estaba en el grupo de los empollones, que no había tocado una pelota jamás, eso está claro. Pero es verdad que con el tiempo lo he visto de otra forma. Y fíjate, voy a empezar nombrando un estudio, que en realidad es un estudio sobre igualdad de género y cosas de estas, pero que es muy interesante sobre el movimiento de los niños en los patios de colegio, hablando de todo esto. Si tú pintas de un color a las niñas y de otro color a los niños, y desde una vista cenital, como un dron, ves cómo se mueven por el patio, te fijas que el centro está pintado con los niños, el centro del patio, ellos son los reyes, lo dominan todo, y la periferia
es por donde se mueven las niñas, siempre bordeando las canchas. Esto con suerte con el tiempo va cambiando, pero se debe a esa exclusión que supone muchas veces el fútbol para muchas personas, ya sea por ese gusto por otra serie de cosas, como puede ser las ciencias o las letras, o por pertenecer directamente pues, al colectivo de las mujeres en este caso. Entonces es interesante cómo estos estudios nos ayudan a comprender la relación entre el deporte y la sociedad. Pero hay excepciones. Hemos hablado de esa diferencia entre quien hace deporte y quien hace ciencia, pero hay gente que combina las dos cosas. ¿Os suena algún nombre? Pues el centenario suena que estamos ahora de Ramón y Cajal. De Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es uno de los principales ejemplos de esto. Me gusta muchísimo. Él era muy deportista. Era súper deportista. De hecho, tiene una frase que hemos pedido que la graben sobre su aspecto y su composición muscular, vamos a decirlo así. A ver. Ancho de espaldas, con pectorales monstruosos, mi circunferencia torácica excedía de los 112 centímetros. Al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de feria. Así es como hablaba Ramón y Cajal de sí mismo. Sí misma autobiografía, o sea, qué manera de describirse. Lo estoy googleando en estos momentos. Búscalo, porque si pones Ramón y Cajal culturista, te encontrarás a un Ramón y Cajal joven que todavía tenía pelo, que tenía pues esa cara afilada. Culturista era. Culturista, hizo culturismo. Ramón y Cajal tenía una característica, aparte de que le gustaba mucho el deporte desde niño, trepaba, se pegaba, decía que llegado un momento eso del pugilato le pareció muy pueril, que él buscaba cosas un poco más adultas. Pero es cierto que por dos motivos: uno, le gustaba mucho las bellas artes, dibujaba y por lo tanto conocía la anatomía humana, y dos, su padre le obligó a estudiar medicina, con lo que conocía la anatomía humana, tenía un conocimiento tal al respecto que intercambió clases de anatomía con poder ir al gimnasio con el dueño del gimnasio, diciéndole, mira, yo te explico de anatomía y tú me dejas usar las máquinas. Se puso cachas, cuentan que a raíz de un duelo que perdió con otro chaval, y es uno de los grandes científicos de nuestro país, posiblemente el mayor, porque es fundador de la neurociencia, una disciplina que va a marcar el siglo. Y ahí lo tenemos, un musculitos absoluto. No sabía yo esto. Musculazos. Y fíjate que hay otro ejemplo que quiero daros, porque pasa algo, yo no sé por qué, pero neurocientíficos y ciencia y físico, y en cuanto a deporte, parece que se unen. ¿Os suena Oliver Sacks? Es el autor de un libro bastante conocido llamado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. También ha escrito Un antropólogo en Marte. Son libros muy chulos, muy asequibles, los recomiendo. De hecho, le llegaron a llamar el médico que confundió su carrera con una carrera en literatura. O sea, refiriéndose a que estaba confundido al final a los pacientes con opciones para contar historias. Las cuenta genial. Y resulta que aparte de ser un grandísimo neurocientífico y un gran comunicador, era campeón de sentadilla en California. Se cargaba 200 y pico kilos, que para la época era muchísimo. Y eso ya la verdad que me parece nivel. Lo que me sorprende es que haya campeonatos de sentadilla. Pero... Yo pensé lo mismo. Cuando estaba en la ESO y me leí pues su autobiografía, lo comentaba y dije, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Qué es? ¿Por el número de sentadillas que llegan a hacer? Están ahí todo el día. Y es por el tema del peso. Sí, 272 kilos concretamente. Sí. Y tengo más cosas, si queréis. Dale. Porque mira, estamos hablando de forzudos, de músculos, pero ya sabemos que cuando uno entra por el gimnasio, si habéis hecho esto alguna vez, algún enero después de con los propósitos de Año Nuevo, resulta que se divide prácticamente en dos grandes grupos sociales, si lo estudiamos antropológicamente, y es los que hacen cardio y los que hacen pesas, ¿verdad? Los que están en las cintas o en las bicicletas y los que están con los hierros. Sí. Bueno, pues resulta que está fantástico hacer las dos cosas, por supuesto. De hecho, hablaremos de lo importante que es hacer fuerza. Los estudios científicos cada vez avalan más esto para estar sanos a medida que envejecemos. Hubo un momento que era al principio, o sea, que era al revés, ¿no? Que recomendaba más hacer cardio y ahora están recomendando más hacer fuerza. Lo importante con eso, porque podemos ir a este ejemplo o a lo del huevo de si comer mucho o comer poco, es que ahora, que soy yo el que está hablando aquí, lo que te puedo asegurar es que los estudios actuales están indicando de forma muy consensuada que hacer ejercicios de fuerza, que no quiere decir de cualquier forma, no hablamos de culturismo, halterofilia, cosas extremas, es positivo para permanecer fuerte a medida que envejeces, porque se sabe que con cada año que avanzamos, a partir de los 30 años, perdemos bastante fuerza. Fíjate, entre los 30 y los 60 años, la persona promedio pierde entre un 3 y un 8% de su fuerza cada año que envejece. Es una barbaridad. Claro. Entonces, para intentar evitarlo, lo suyo es mantenerse activo, ejercicios de fuerza, pero quería hablar de eso de correr. Que está muy bien, ¿eh? Hay que moverse, hay que hacer cardio, pero asociamos que cardio es correr siempre, ¿verdad? Si os lo digo. Porque es lo más fácil, ¿no? Lo que ¿verdad? No necesitas nada, te sales a la calle, abres la tiras. Puerta, sales, pero pasa una cosa. Siendo muy bueno como es, si os fijáis, todos los deportistas cuando se entrenan
hablan de correr un rato, salen a hacer carrera. Yo, por ejemplo, hago boxeo, muay thai, hago deportes de contacto, todo el mundo sale a correr. Cuando hago buceo, también los que hacen buceo, aunque no hagan otro tipo de deporte para estar en forma, salen a correr un ratito. Y la pregunta es, ¿realmente es tan buena idea? Pues los estudios dicen que igual no. Lo que se busca en tu deporte, cuando tú tienes un deporte, sea baloncesto, sea fútbol, tenis, es entrenarte específicamente para ese deporte, para desempeñarte lo mejor posible en las aptitudes necesarias. Si es buceo, pues son unos músculos concretos. Si es boxeo, otros. Correr tiene que, ¿vale? Consigues mejorar el cardio, pero también tiene impacto en las rodillas. Y hay una cosa muy curiosa, me pasa cuando llega alguien nuevo a boxeo, y es que igual corría 2 horas sin ningún problema, tenía un buen cardio al respecto, llega y en 10 minutos está fundido, porque es un cardio distinto. Claro. Es un ejercicio con otro tipo de especificidades. La mejor forma de entrenar y de calentar, ojo que esto también hablamos del calentamiento antes de hacer el ejercicio que vayamos a hacer, es un ejercicio específico, es buscar actividades parecidas a lo que estamos intentando entrenar, que parece que cae de cajón, ¿verdad? La idea. Hombre, siempre parece que calentar una carrera suave de 10 minutos sirve para todo, para calentar para cualquier deporte. No es tan así. No es tan así. Fíjate, yo al final tiendo también ejemplos de lo que he vivido más cercanamente estos últimos años. El jiu-jitsu brasileño es un deporte de suelo, de combate, donde hay llaves, hay sumisiones, hay una serie de actividades y trabaja en el suelo. Es un tipo de resistencia y de cardio que es casi que entrenarías mejor yendo a rastras por la sala de un lado a otro, y en cambio no hay clase que no empiece con la gente corriendo alrededor del tatami, ojo, y esto es interesante, en una dirección concreta. Porque si lo pensáis, en clase de educación física, cuando estabais en el instituto, o si ahora vais a alguna clase que implique correr en algún momento, siempre corríamos en la misma dirección. ¿Lo habéis pensado? En las agujas del reloj. Siempre. Sí, pero, no lo había pensado, pero por costumbre. Pues fíjate que parece que es por costumbre, pero es una costumbre muy poco razonada. Se ha hecho un estudio y es que cuando pones a un grupo de personas a correr en una dirección cualquiera, suele predominar hacia la derecha. La gente se acaba coordinando y acaba girando en ese sentido las agujas del reloj, porque parece ser que también hay estudios de estos. Y es que la ciencia al final pues tiene 1000 opciones y 1000 cosas que podemos analizar. Oye, ¿y se puede practicar cardio si no es corriendo? Claro. O sea, nadando es una opción. Montando en bici. Montando en bici. Si hablamos, por ejemplo, del boxeo, habéis visto la típica película de un boxeador que en un momento dado empieza a golpear al aire. Sí. Que no está golpeando un saco. Sí, sí. Eso se llama sombra y eso es tremendamente específico porque son los movimientos que te pueden cansar en la pelea, no solo el movimiento de piernas, sino de brazos, de cintura, y ocurre lo mismo en otras actividades. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso que cuando uno va a escalar, que se ha puesto ahora de moda el tema de los rocódromos, te dicen los escaladores que se hacen un par de vías, que es como llaman a esas líneas de presas verticales, muy rápido al principio de todo para practicar cardio. Y dices, qué cardio tan raro, ¿no? Porque con un par de ellas estás haciendo 3 minutos, 4. Qué rápido, claro. Pero es cierto que es un deporte donde el cardio es menos importante y importa más, por ejemplo, la resistencia, el mantener un isométrico, que son esas planchas que hacemos con los brazos extendidos en posición de flexión. Pues ese tipo de posiciones, de actividades son más interesantes para ese tipo de deporte. Al final hay que buscar qué es lo que toca para cada cosa. Bueno, pero tengo más ejemplos, quiero decir. Dame. Nos hemos ido por aquí porque al final vamos de una cosa a otra, pero hay una cosa que has comentado antes, Marta, y es antes se decía esto y ahora se dice esto otro. Y eso es así, o sea, no puedo negarlo. Yo vengo con la evidencia más actualizada, pero es cierto que ha habido una tendencia a afirmar y desdecirse durante las últimas décadas en cuestiones de deporte. Y si habéis tenido algún entrenador personal lo habréis notado, que os dice una cosa y luego en YouTube dicen otra y no sabéis a quién hacer caso. Cosas absolutamente contradictorias. Bueno, esto es una cosa que necesariamente iba a ocurrir porque la ciencia del deporte se está tomando en serio y se está invirtiendo en ella. Es verdad que ya hacía tiempo, pero cuanto más se profesionalizan los deportistas de élite, y eso es una cosa que estamos viviendo ahora muchísimo. Si han mejorado, por ejemplo, la distancia a la que se lanza una jabalina o el tiempo en el que se recorren los 100 metros durante las últimas décadas, no es porque nazcamos mejor, no es porque nazcamos con más habilidades físicas de base, es porque el entrenamiento es cada vez más específico. Ahora mismo, cuando hablamos de ciencias de la actividad física y el del deporte, hablamos de estudios neuromusculares, por ejemplo, donde se ponen electrodos en el cuerpo de la persona para saber cómo de rápido se contraen sus fibras musculares. Si pueden aumentar esa actividad, esa velocidad, aunque sea en milisegundos, dándole pues una alimentación determinada, mejorando los patrones de sueño, con una serie de características que sabemos que influyen en nuestro bienestar y que pueden ponernos más a tono. Y todo eso existe
porque medimos las cosas. Lo que se ha hecho históricamente y lo que hacen muchos de los entrenadores que podemos encontrar es la intuición, que está muy bien cuando no teníamos sistemas para medir cómo de bien funcionaba un cuerpo humano. Pero ahora que lo podemos hacer es cuando realmente estamos llevando a esos deportistas de élites a su máximo, a ser superhombres y supermujeres compitiendo al más alto de los niveles. Pero sin entrar en el deporte de élite, los entrenadores personales o los encargados de un También gimnasio pasa. con los que podamos Sí. ir cualquiera de nosotros, ¿crees que también están preparados ya para esto? Hay algunos que sí, esto es el tema. Es muy difícil saber quién sí, quién no, pero evidentemente hay gente que se mete en la carrera y tiene interés y se lee los artículos más recientes, y otros que igual tienen la mala suerte de que le toca un catedrático que lleva sin actualizarse 20 años y se come con patatas todo lo que le han dicho. Así que ahí hay una complicación, pero sí que creo que podemos partir, aunque suene un poco clasista, de buscar cuál es la formación de la persona que nos está entrenando, para saber si es alguien que tiene intuición y años, que está muy bien, o si es alguien que aparte de intuición y años tiene una formación que, como decimos, es reglada, que ha buscado medir, que ha buscado los datos para que nosotros no perdamos tiempo y para que al final consigamos lo mejor de nosotros, ¿no? Que es lo que buscamos. Creo que es como uno de los pilares que debemos seguir al respecto. Pero Voy a salir de aquí en directo Estoy agobiando. a buscar un gimnasio que me ayude. No, pero bueno, lo que sí que os iba a decir es que si queréis, tenía pensado traer aquí a un invitado, como siempre, que es para hablar en concreto de personalidades del deporte, porque hasta ahora hemos estado hablando del deporte en general, de cómo se puede entrenar mejor, pero cuando hablamos de nombres concretos también hay pues implicaciones. Podemos encontrar la relación con la ciencia de forma mucho más concreta. Venga, ¿quién es el invitado? Pues el invitado es José Manuel López Nicolás, que es catedrático de Bioquímica y vicerrector de la Universidad de Murcia. Así que bienvenido a La Ventana. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Disfrutando de este fin de verano. Sí, haciendo deporte también. Sí, hago mucho deporte, pero a veces eso es incompatible con algunas cosas del verano. Me gusta correr muy temprano y las noches a veces se alargan demasiado. Pues fíjate que tenía aquí preparado un juego, porque tú, entre otras cosas, eres escritor, has escrito ya varios libros, y en tu último libro hablas del deporte, de la relación con la ciencia, y además hablas de personalidades concretas. Entonces yo te iba a proponer que te digamos aquí entre nosotros algunos nombres de deportistas que todos conocemos, y tú nos cuentas un poco qué podemos extraer científico de su recorrido o de su personalidad. ¿Te parece? Claro, claro. Pues mira, el primero que tenemos por aquí se me ocurre Nadal. Bueno, Rafa Nadal, al igual que otros deportistas, otros tenistas españoles, sobre todo por el tipo de juego que hacen, se basa mucho en la dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos es la disciplina científica que estudia cómo un objeto, en este caso la pelota de tenis, se desplaza en un fluido. En el caso del tenis, el aire. Pues bien, esa rotación que le da a la pelota, ese efecto, esos golpes liftados con tanto efecto, esos están muy estudiados en la dinámica de fluidos, y lo que realmente influye en ese tipo de golpe es cosas como el tipo de pista, la ciudad donde se juega, la presión atmosférica, la densidad del aire, y esas discusiones tan fuertes que hay en los grandes torneos de tenis entre tenistas por ver a qué hora se juega el partido, ver si las bolas se van a utilizar otro tipo, una u otra, son porque la dinámica de fluidos está detrás de cada juego y cada tenista tiene unos golpes diferentes. Alguien podría decir, bueno, pero es que están jugando dos personas y si es en la misma ciudad, en la misma pista, pues está en las mismas condiciones. No, porque de la dinámica de fluidos depende e influye de forma muy diferente en, por ejemplo, Rafa Nadal o Djokovic. Uno prefiere jugar de noche, uno de día, porque la ciencia avala su golpe mejor a unas horas que a otros. La dinámica de fluidos es la que asocio rápidamente a Rafa Nadal o a Carlos Alcaraz ahora. ¿Puedo preguntar yo por uno de mi época? Claro. Miguel Indurain. Bueno, Miguel Indurain, del cual he estudiado mucho porque he escrito mucho, hablamos de la aerodinámica. La aerodinámica aún me acuerdo, me gusta mucho el ciclismo y me acuerdo un descenso del Tour de Francia de uno de los que ganó Miguel Indurain, pero parecía que lo iba a perder porque Rominger se había escapado y descendía mucho más rápido y parecía que iba a ganar ese Tour de Francia, y de momento apareció Miguel Indurain detrás, que no sabíamos cómo había llegado, y eso había sido por la posición que había adoptado Miguel Indurain en la bicicleta a la hora de bajar ese gran puerto, de forma que el aire pues no lo frenara tanto como a Rominger. En el ciclismo la aerodinámica
que se basa ahora muchísimo en los nuevos diseños de las bicicletas, en los cascos, en los mayores, etcétera, influye tremendamente, y en Miguel Indurain fue una de sus grandes virtudes. Voy con otra disciplina, otra deportista, Ona Carbonell. Bueno, en Ona Carbonell, vamos a ver, Ona Carbonell estamos hablando de la natación artística, Sí. conocida anteriormente como natación sincronizada. Allí hay dos deportes, dos ramas de la ciencia que influyen muchísimo. Por un lado, la química de los materiales. ¿Cómo que la química de los materiales? Claro, ¿cómo es posible que aparezcan, por ejemplo, con esos maquillajes intactos una vez que salen de la piscina, o con el pelo que no se les ha movido? Bueno, pues el pelo es cuestión de química o bioquímica de materiales, porque llevan colágeno, la gelatina que se pone en el pelo, hay química en el tipo de maquillaje para que no se desprenda con el agua, las pinzas que llevan para que no le entre agua, o incluso esos cambios de color que se ven en las deportistas de natación artística en los bañadores, Sí. cuando de momento cambian de color dentro del agua. Pues eso es debido a esa química de los materiales y a tintas hidrocrómicas que producen que se muevan. Por un lado, una cosa quiero decir, en el caso de la natación artística es uno de los deportes más exigentes que existen en la historia, porque tienen que combinar deportes, habláis antes de ello, deportes aeróbicos, pero también es un deporte anaeróbico, a la misma vez coreografía, a la misma vez resistencia, fuerza, potencia. Lo de la natación artística o natación sincronizada, vuelvo a decir que es digno de estudio, que es uno de los deportes más exigentes que existe. Voy a darte otro nombre, a ver qué te parece, porque sé que además el baloncesto te gusta, así que Pau Gasol. Sí. Bueno, podemos utilizar el baloncesto para hablar de muchas disciplinas científicas, pero una que me gusta hablar mucho cuando se habla de baloncesto es la genética. ¿Os habéis dado cuenta que en el baloncesto, mucho más que en otros deportes de élite, existen muchos hermanos que están jugando en la gran competición? Sí. Pau Gasol y Marc Gasol. Ahora Rudy Fernández, su hermana Marta, jugó en la competición americana, en la máxima competición americana, pero después están los hermanos Martín, los hermanos Angulo, muchísimos. Pues porque no solamente la genética influye, porque existen genes que comparten muchos hermanos que son capaces de expresar determinadas proteínas que están relacionadas con el deporte, pero claro, influyen otros factores, por ejemplo, la epigenética. La epigenética son los factores externos, factores ambientales, que influyen mucho en esa expresión de las proteínas, por ejemplo, que vivan en un entorno parecido, como ocurre con los hermanos, de forma que tengan una buena alimentación, que no haya humo y es que no estén expuestos al tabaco. También influye muchísimo en que hayan muchos hermanos, pues los factores socioculturales, que sean familias que tengan acceso a determinadas instalaciones o a poder hacer grandes desplazamientos. Entonces, la genética, la epigenética, los factores socioeconómicos los asocio muchísimo al baloncesto y los utilizo, porque el deporte se puede utilizar como herramienta para fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes. ¿Por qué no utilizar todas estas disciplinas? La gente los chavales asocian el deporte a esfuerzo, a valor, a salud, pero pocos a deporte. Entonces, ¿por qué no utilizar estos ejemplos de los que estamos hablando para explicar matemáticas, para explicar Big Data, para explicar neurociencia y hacer la ciencia más atractiva a los chavales? Pues la genética y la epigenética en el baloncesto son maravillosos. Pero sin dejar el baloncesto, el caso de Michael Jordan, por ejemplo, aquí no sé si era cuestión de genética. Hombre, pero de genética no, pero para mí una de las disciplinas más importantes en el deporte, que es la psicología deportiva. ¿Vale? Para mí, Michael Jordan ha sido el mejor, no el mejor jugador baloncesto de la historia, que ya son opiniones personales, pero sí el mejor deportista de la historia, porque manejaba la presión psicológica, la que él recibía, y también cómo influía y cómo presionaba a los rivales con una destreza tremenda. Entonces, la psicología deportiva, de la que poco se habla, para mí es la disciplina científica más importante, de las más importantes dentro del deporte, y en ella Michael Jordan era el rey. Profesor, hemos hablado de dinámica de fluidos, de química de los materiales, de genética y epigenética, de aerodinámica, de psicología deportiva. A los deportistas, cada uno en sus disciplinas, ¿se les enseña cada una de estas ramas de la ciencia o simplemente juegan por intuición? Simplemente, no quiero decir que sea simple o que sea sencillo, pero ¿juegan por intuición o tienen conocimientos, aunque sean básicos, de dinámica de fluidos? Pues fíjate, yo pienso, y yo he hablado con muchísimo, para escribir La ciencia de los campeones hablé con muchísimo, y además de élite, ¿no? Ni una cosa ni la otra.
¿A qué me refiero? A que ya se están incorporando muchos staff técnicos, muchos clubs o muchos individuales en su equipo, están incorporando científicos. Estos científicos a quien asesoran no es directamente al jugador o al deportista, sino asesoran a los entrenadores que están alrededor. Yeah. Entonces, imaginaos, un físico especialista en dinámica de fluidos o una física que es especialista en esta rama, asesora al entrenador del tenista y le dice, oye, mira, tienes que golpear la bola para que la bola vaya con muchísimo más efecto, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, o tienes que presionar para que se juegue más a tal hora o a menos. El deportista no puede estar en todo, pero el deportista sí que hace caso al entrenador. Pues bien, son los científicos los que se están incorporando para asesorar a los entrenadores, pero en tenis o en fútbol, por ejemplo, en fútbol hay estadísticos que asesoran a los entrenadores para que les digan a los lanzadores de penalti cómo tienen que hacerlo. Bueno. Entonces, realmente ya no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor, y en eso la ciencia tiene mucho que decir. Ahí en lo de los penaltis hay un auténtico especialista, ¿no?, que asesoraba a varios equipos en el Reino Unido, ¿no?, al Chelsea, creo, y está en la London School of Economics. Ignacio Palacios se llama. Ahí estamos hablando de un científico español, un científico del País Vasco que ha asesorado no solo al Chelsea. Yo a la selección holandesa, ¿no?, a Países Bajos también. Yo siempre digo una cosa, si España ganó el Mundial con el gol de Iniesta, pues porque no llegamos a los penaltis. Si llegamos a llegar a los penaltis los perdemos, porque él asesoraba a la selección holandesa. Exacto. Y mientras nosotros íbamos ahí con el papelito a ver quién tira, ellos sabían perfectamente qué jugador. Es decir, eso de que los penaltis son una lotería es el primer paso para el fracaso. Cuando un jugador lanza un penalti, debe saber perfectamente cuando un entrenador elige quién va a tirar, debe saber perfectamente quién debe tirar, por qué lado de la portería debe tirar y qué en una tanda de penaltis si tiene que tirar el primero, el tercero o el quinto. Y eso tiene que estar ya estudiado, y el ejemplo que has dicho es no él, sino uno de los, lo puedo asegurar por experiencia propia, de los científicos que asesoramos a clubs a la hora del lanzamiento de los penaltis. Es que de hecho esto es una de las cosas que estábamos comentando, como dentro de esos grandes equipos que tienen los deportistas de élite, hay personas que se dedican a medir cada pequeño dato, que nosotros cuando vamos al gimnasio sabemos cuánto pesamos, con suerte el porcentaje de grasa corporal porque nos lo miramos y ya, pero cuando vemos la ficha de una de estas personalidades del deporte, tiene todo parametrizado, datos de absolutamente todo, ¿verdad? Mira, fíjate, Nacho, que en el caso de, por ejemplo, Carolina Marín, en el caso del bádminton, pues Carolina Marín tenía, no sé si tendrá, pero yo sé que estaba muy relacionada con una empresa que le suministraba, gracias al Big Data, le daba todos los datos de sus rivales. Todos los datos, pero no solamente el Big Data ayudaba cómo juega esta rival, cómo debes jugar tú, no, sino que te informa, por ejemplo, de cuál es tu estado físico y cuándo estás más propensa a sufrir una lesión o no. O voy a dar una cosa que a mí me chocó muchísimo. Es cuando escuchamos hablar de Carolina Marín o nos imaginamos un partido de ella, nos imaginamos esos gritos, ¿no? Esos gritos que daba. Yo en muchas conferencias le pregunto a la gente, ¿y esos gritos por qué lo hace? Pues por animarse, para liberar tensión, eso es cierto, pero también para otra cosa. El Big Data te ofrece la información de cómo esos gritos afectan a la rival. Y saben si cuando estás continuamente gritando y animándote, la rival se viene abajo, ella grita más, o si esos gritos no influyen para nada en la rival, la vez que hay partidos donde grita menos. Entonces toda esa información la dispone el entrenador, ¿vale? Y se la han dado pues muchísimos científicos que están trabajando analizando todos esos parámetros que van mucho más allá de esos que salen en la tele, de, por ejemplo, distancia recorrida por tal deportista, cuántos metros ha hecho o velocidad con la que sale el balón. No, los datos ya, eso se quedó muy atrás y los datos ya son mucho más precisos, claro, y ayudan a muchas más con cosas. Esto de los gritos me estoy acordando de McEnroe en el tenis, pero eran otros tiempos, ahí no había Big Data. Bueno, pero no seguro que sabían de psicología deportiva. Para mí, el tenista, el que más genialidad ha hecho una pista de tenis, John McEnroe. Hombre, sí, estamos de acuerdo. José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y vicerrector de la Universidad de Murcia, muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Nada, un abrazo.
Sigo anonadada con la foto de Ramón y Cajal, culturista. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo asocio a Adolfo Marsillá, que era el que hizo el papel en la serie de televisión cuando yo era pequeño, entonces me cuesta verlo como culturista. Pues mírale, Sí, aquí echa en un ojo, Mención. Sí, él comentaba que tenía una barra de metal en vez de bastón porque cualquier otra cosa la partía bajo su propio peso, imagínate. Ignacio Crespo, gracias. Gracias a vosotros. amigo. Give myself to you, yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Baby, don't you make it your business about where I've been. De la ventana también se sale. I'm a crazy about it. Young women and old guitars. Drinking cheap in hot-tone bars. Finding the bottom of a top-shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town. Living in a... Empezamos a cerrar esta ventana con la mesa repletita. Sheila Lala, buenas tardes. Hola, Sheila. Francis Pérez, deja el móvil y salúdanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Venga, ahora ya puedes cogerlo. Que me ha mandado Sheila aquí que ponga a grabar vídeos para Instagram. Lo que diga la jefa. Lo que diga la jefa. David González, hola. Hola, David Marta. Lasso. Buenas tardes. En Radio Vigo, Inés García. Hola, Inés. Hola, buenas tardes. Es la mitad de punzadas porque la otra mitad está de baja por lesión. Sí, está de baja, totalmente. Le mandamos un beso a Paula. Sí. Empezamos contigo, Sheila. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿y tú? Yo estoy más a tope que la feria de Málaga, no te digo más. ¿Cómo estamos? Oye, por cierto, siempre que escucho esto de la ventana también se sale, ¿no? Que es muy bonita la sintonía. Claro. Yo me pongo a La vida pensar... misma. ¿Qué? La vida misma, sí, pero yo me pongo a pensar que es muy fácil entrar en la ventana, ¿vale? Porque es muy fácil sintonizarnos en la 105.4 de la FM o escucharnos a través de cadenaser.com y es muy fácil salir de la ventana, pero no lo hagáis ahora, queridos oyentes, porque ahora vienen cosas divertidas. Sin embargo, chicos, hay sitios en los que entras sin darte cuenta y luego a ver tú cómo sales de ahí. Verás. Es por eso que os he traído un ranking de sitios en los que es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. En el top 1, los túneles de la M30. Para los que no los conozcan, ¿vale? Los túneles del M30 son unos túneles que hay en las carreteras de Madrid, que tú entras al túnel y todo bien, pero a los 2 minutos dices, ¿cuándo termina esto? A los 3 minutos... se ha perdido la señal del GPS. Y a las 4 horas sales del túnel y has llegado a Badajoz. ¿Sabes? Además es que como controla mucho la velocidad y hay que ir muy despacito, es que como de repente estás como debajo del mar. Es ahí los coches. Debajo del Manzanares, concretamente. Exacto, sí, sí. Totalmente. En algunas zonas sí, es verdad. Totalmente. Seguimos con el ranking de sitios en los que es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. En el top 2, Marta, la maternidad. Tú dices, ¡ay, qué bonito este bebé! Y a los 18 años sigue ahí, y a los 25 años sigue ahí, y a los 34 años sigue ahí. Dicen que algunos bebés españoles no se van de ahí hasta los 40 y pico años. Y cuando decimos de ahí es de casa. Ya, me lo temo. De eso no se sale. No. Bueno. Sí, de la maternidad y la paternidad, claro que sí. Y seguimos con el ranking de los sitios de los que es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Y en el top 1, el matrimonio. Chicos, vosotros que sois solteros os cuento. Es lo que iba a decir. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? A ti un día te ponen un anillo y dices, yes, I do. Pero después de unos años o incluso de unos meses, te lo piensas bien y dices, no, I don't. Pero olvídate porque como dice Bernard Shaw, y hablando de ventanas, el matrimonio es una alianza celebrada
por un hombre que no puede dormir con la ventana cerrada y una mujer que no puede dormir con la ventana abierta. Yo no tengo para darte ni un peso. Eso es el matrimonio, pequeños amigos jóvenes. Sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. ¿Os gusta Camilo? Nos encanta Camilo. ¿Os gusta Camilo? Bueno, a mí no es mi tipo de música, pero sí, se podría decir que sí, está bien. A mí no me gusta Camilo. ¿A ti no te gusta No, Camilo? porque vosotros habéis escuchado, dice, yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Entonces eso está bien. No, pero yo a este le mira el Instagram. Y yo te digo que este tiene para champaña, para Bezcleco, para Moët Chandon y para cualquier comprarse cosa. todo, Pero es que ¿sabes? eso entonces no es... ¿Dónde está la poesía, Sheila? Ya sé, Es pero metafórico. bueno, claro. Muchísimo mejor la cerveza. Muy fans de Camilo. Buah. De mi casa. Bueno, yo no tanto. Bueno. Esta frase, muy de acorde con nuestro programa de hoy, me dices. Ah, lo de ¿ya? la ventana, que Sí, te gusta la eso. frase de la ventana. Sí. Pero bueno, yo sabéis que siempre vengo a hablar de cosas del verano, ¿vale? Y hoy vengo a hablar de esas cosas en el verano que son muy cómodas, pero muy feas. En el ranking 3, en el top 3, las riñoneras. Por favor, Da igual, amigos, que sean Gucci o Louis Vuitton, ¿vale? A nadie le queda bien un Michelin de tela fluorescente y cremallera. Para mí las riñoneras son espantosas y solo están autorizados si eres ciclista, excursionista o expendedor de fichas en los coches de choque. Rafa, ¿tienes algo que alegar? No, es que me estaba viniendo la imagen de los coches de choque, efectivamente. Ahí sí. Como hablábamos el otro día en los billares, que también estaba el hombre que te daba El señor cambio, raro de que los llevaba arcades. ahí. El de los arcades. De los arcades. Con riñonera. Bien. Ahí sí, Es que ahí sí. los jóvenes nos la cruzamos por el Sí, y por el también, torso. y también es horrible, David. Sí, también, sí. No pero- quita. ¿Todos lleváis riñonera? No, que sí, hombre. Yo solo Me voy a en con- poner yo eso, ¿no? No me mezcles con lo que dices. No, yo solo en conciertos y cosas así que se te pueden caer Hombre, es cosas. útil, yo Claro, lo, eso sí. lo veo útil. Los bolsillos no es suficiente. No, pero hay que tener cuidado. Vale. Seguimos con las cosas útiles, cómodas, pero espantosas del verano. Y en el top 2, las Crocs. por favor, ¡Horrible! Da igual que los podólogos las recomienden. A nadie le quedan bien unos zuecos de plástico con agujeros. Y menos con calcetines. Por favor. Bueno. Que también se practica eso. Por favor, os cuento que, ¿sabéis que a mí me operaron el mes pasado? Y estaba yo entrando al quirófano, pues con mucho miedo, y de pronto hago así, veo al cirujano y ¡ah! Tenía Crocs. ¿Y tú cómo fuiste? ¿En tacones? No, pues ya no me hizo anestesia, no me hizo falta anestesia ni nada, ya ahí me desmayé del mal gusto. Pero yo tengo que romper una lanza a favor de las Crocs y es que yo creo que están bastante bien porque las puedes personalizar con unos pines ahí, ponerte lo que tú quieras y están Son chulas. horribles Yo también. tengo unas. Son horribles también. Yo tengo unas y me gustan ¿Pines? bastante. ¿En serio, Francis? Y con calcetines también, Marta. No sé qué tenéis en contra de las Crocs en esta Yo como mesa, no la sé verdad. andar No, con yo soy fuecos. muy a favor de las Crocs sin calcetines. Pues porque son pero cómodas. con calcetines también están De bien. hecho, no sé si son las Crocs o los Crocs. Las Crocs, ¿no? Las. Porque son Sí, zapatillas, ¿no? Pero son Femeninosas. fuecos. Isaías. Son los porque son espantos. Bueno, Inés, Bueno. ¿estás viva por ahí, no? Aquí estoy, Estás aquí flipando estoy. con nuestro debate. Puedes intervenir, ¿eh? Sí, yo ni lo uno ni lo otro, ni la riñonera ni lo otro. Muy bien, Es yo una contigo. persona elegante. Es Sí, que sí, sí. hay una elegancia. Sigamos. Bien, y seguimos con el ranking de las cosas que en verano son muy cómodas pero muy feas. Y en el top 1, comer en el chiringuito sin camiseta. Da igual que haga mucho calor. A nadie le queda bien el ketchup de una hamburguesa chorreándole del pecho al ombligo. Y si es el marido del Zapataki, me preguntarás, Marta, ¿puede estar sin camiseta? Puede. Sí, porque Chris no va al chiringuito. Ya. Va a beach clubs, ¿vale? Además, Sheila has traído tres cosas que son súper combinables, o sea, pegan. Esa persona que está comiendo en el chiringuito sin camiseta con la riñonera y con Crocs. Ha llegado con los Crocs y la riñonera, Sí, sí, ¿no? sí. La ha dejado. Me voy. Bueno, y hay una última cosa que, digámoslo, muy guapo es, bueno, es una persona, ¿ves? Una última persona que muy guapa no es, ¿vale? Pero sí tenerla cerca es muy cómodo, sobre todo si vive en tu edificio. Mi vecino José. No, José. ¿Lo conocéis? No. Sí.
Yo la canción sí. Bueno, esto es un temazo, chicos. A este le dejas ir con riñonera, con lo que quiera, ¿no? No, este es muy elegante. No, Vale, José vale. es majísimo, es muy elegante. Mi vecino José es el anuncio de televisión más coreado del momento, probablemente uno de los mejores anuncios del año y es el hit del verano, ¿vale? Está todas las redes sociales con mi vecino José. Si no lo conocéis, que sepáis que lo vais a escuchar por todas partes y que la primera vez lo escuchasteis aquí en La Ventana. Y si ya lo habéis visto y te preguntas quién está detrás de esta genialidad, te presentamos a César García, que es el director creativo de Señora Rushmore. Hola César, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola César, ¿qué tal? ¿El vecino José existe? ¿Es una persona real? ¿Quién hay detrás de él? Hombre, absolutamente, detrás de cada ficción hay una inspiración y es mi vecino, que se llama José Antonio Eiros, y que la realidad es esa, que teníamos que hacer una campaña hablando de la cuenta nómina de ING, que bueno, pues que tenía muchísimas funciones, que te solucionaba la vida en muchísimos aspectos, y bueno, y un domingo despertando de resaca, pensé... ¿Él o tú? Yo. El director creativo, es que es así. ¿Cómo soy los La creativos? cuenta nómina es mi vecino José, que es un silogismo extraño, pero en ese momento mentalmente encajaba. Lo viste claro, en tu cabeza sonaba bien. Mi vecino José es el típico amigo, vecino, primo, apañado, que te dice, oye, no, pero esa es la cánula de la ventana oscilobatiente, que, espera, pásame un destornillador de estrella. Pues ese es el típico tío salado, majete, pues que te ayuda en todo. Y él lo sabe, que está inspirada en él. Sí, se emocionó y todo, más majete. ¿Y es parecido al que sale en el anuncio? Porque el del anuncio es Bueno, un el que actor. sale en el anuncio tiene como 20 años menos, por temas publicitarios, pero este también es muy guapo. César, ¿y el proceso de creación de la música, que decía Sheila que va a ser la canción del verano? Pues nada, buscándole formas para eso, que fuera pegadiza, porque escribimos inicialmente la letra, pues que sea una soberana estupidez, ¿no? Eso, que acabara con lo de que se merece una rotonda o ser eurodiputado, que tampoco es el sueño de cualquiera. Y bueno, pues pensamos un tono así pegadizo, pues que realzara el humor que tenía detrás. Es Pues súper sí. pegadiza la canción, Sí, ¿eh? sí. Está a tope. Estaba pensando yo ahora mismo en ella. Para nosotros... ¿Lleva riñonera el vecino José? No, hombre, no, mi vecino José es un tío pro. Que va. César García, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Un saludo a ti y a tu vecino. Pues un besazo a todos. Enhorabuena. Nada, que disfrutéis. Adiós, gracias, chao. Hasta luego. Un verano de cuentos. Con punzadas. El sol va cayendo, el día va a acabar. Inés, hoy tenemos un relato de Jack London, El fuego de la hoguera. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar como siempre con unas pinceladas acerca de Jack London para los oyentes que no le conozcan. Él es un escritor americano que podemos ubicar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y de hecho hay gente que le conocerá por sus novelas más famosas como Colmillo Blanco o La llamada de lo salvaje. Y también, por comentar algo de su vida personal, gran parte de su educación la hizo por su cuenta, leyendo en la biblioteca. Y para empezar con el cuento de hoy, que ahora me contéis qué os ha parecido a todos, vamos a dejar que sea Pilar, una de nuestras oyentes, la que nos introduzca en alguno de los temas del cuento. Nada más empezar a leer este cuento, preguntas que va a terminar mal, que el destino de nuestro personaje está escrito y que la pluma con la que escribe el autor es tan fina que juega con el lector entre la tensión y la impotencia. Mientras esto sucede, también le damos al coco. El relato es breve pero intenso y obliga a hacernos muchas preguntas. ¿Qué hace un tipo temerario solo en Canadá con su perro? ¿Será un descerebrado o algo así? ¿Por qué no ha escuchado las advertencias del viejo sabio? ¿Será prepotente el tío? Claro está que London, en las primeras líneas, nos aclara bastante acerca de su personalidad, cuando nos dice que las cosas para él no significan más que eso, cosas, y que de imaginación anda escaso. Con estos mimbres le va a ser difícil sobrevivir a 50 grados bajo cero, por muy Superman que se crea, e incluso venga cachas del gimnasio. Y de paso, cuando vienen los problemas, verá él y veremos los lectores también que como humanos no estamos preparados ante la adversidad, más bien todo lo contrario.
estamos indefensos por muy capaces que nos creamos. En cambio, el perrito, ese animal de 4 patas, no necesita más que su instinto para protegerse de la nieve y de su amo cuando detecta en él una mirada hostil y diferente. Incluso su olfato le huele la muerte, y así, sin amo, será capaz de no morir y será capaz de llegar al campamento refugio, lugar y destino previsto para los dos en principio. ¿Cómo se le ocurre a Pilar? Sí, ¿os ha parecido a vosotros también breve pero intenso como a ella? Bastante intenso, diría yo. Sí. Muy, muy, muy intenso. Sí, además es eso, describe tanto cada escena. Realmente el cuento no tiene mucho. El cuento son una persona, su perro y el clima gélido del bosque, pero sin embargo monta una historia que es larga y que además incide mucho en los detalles. Sí, justo. Y también os quería comentar una curiosidad, que es que hay 2 versiones del cuento. Una se escribió en 1902 y otra en 1908. Nosotras hemos leído la de 1908, que es la más conocida, pero es curioso que en la versión anterior la historia cambia mucho, porque no hace tanto frío, no existe el personaje del perro, al final el protagonista sobrevive y digamos que se convierte en una persona más sabia, o sea que sería este tipo de final en el que el personaje puede aprender algo, mientras que en la versión que hemos leído ya veis que no, bueno, aprende, pero ya es tarde quizá. Y Inés, sobre el estilo, hablaba Pilar de tensión, de intensidad. Claro, pues esto se puede ver muy bien si pensamos que es un universo súper concentrado y súper concreto, porque solo hay 2 personajes. Se mencionan otros, pero solo vemos a 2, ¿no? La trama es muy sencilla, como decía David, es un hombre que realiza un viaje y ese viaje tiene obstáculos. Pero en esa sencillez, London introduce temas pues muy filosóficos, ¿no? Como la vida y la muerte, la supervivencia, el hombre contra la naturaleza, la razón frente al instinto animal y todas estas cosas que vamos viendo a lo largo de las páginas. Luego también tenemos esta atmósfera breve pero intensa y también desasosegante, que nos hemos dado cuenta, Paula y yo, que traemos libros y cuentos muy desasosegantes. Sí, un poco angustioso. Pero diferentes. A mí me estás estropeando el verano. Perdón, Seila. Venga, lecturas de verano y de pronto... ¡oh! A pasar frío ahí con Jack London. Destrucción. Es verdad que es contraste para los que estáis en Madrid ahora mismo, que hace mucho calor, que está bien. Pero aparte de esta angustia, es verdad que no es efectista. Y con esto quiero decir que todos intuimos lo que va a suceder y aún así estamos tensos al leer el cuento, porque la tensión no tiene tanto que ver con si el hombre se va a salvar o yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que hay un momento en que nos damos cuenta de que no se va a salvar, sino que tiene que ver con la situación angustiosa, ¿no? Que se construye con un universo semántico muy concreto. Podemos pensar en el frío, la temperatura, los recuerdos de las advertencias que le han hecho y que él no ha hecho mucho caso, la presencia del perro, las frases, los pensamientos, todo esto, ¿no? Y de hecho, podríamos pensar concretamente, como decías Marta, en el estilo, porque él construye el cuento de la misma manera que el hombre se afana en construir la hoguera, que quiere que le salve el frío. Y esto es una idea de Paula que es bellísima, que es que London nos cuenta cada gesto, cada detalle y cada sensación y lo hace como si fuera un orfebre, me decía ella, ¿no? Porque es muy detallista, como decíais también, en la forma que tiene de narrar. Y en literatura hay siempre mucha conversación en torno a si la forma y el contenido de la obra están alineados, y en este caso podríamos decir que totalmente, porque es un cuento construido con muchísima paciencia que hace que tengamos unas descripciones súper realistas y por eso nos envuelve y nos da esa sensación de angustia, sobre todo en la segunda mitad. Es que la descripción de cuando intenta encender el fósforo con el detalle que lo hace te transmite esa angustia de que parece que estás ahí viéndolo y pasando el frío con él, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, decía lo de las 2 versiones del cuento, pero creo que David nos iba a contar algo de que hay una peli, y lo digo concretamente porque no sé si os ha pasado, pero yo veo este cuento, como que tengo las imágenes súper claras en la cabeza. Hay una peli, hay más de una, de hecho tiene un montón de adaptaciones. La primera es súper antigua, es de 1925. Fijaos si es tan antigua que la intentaron emitir en un hipergonar, que nadie sabe lo que es aquí, es uno de los antepasados del cinemascopio, y por lo tanto la película se ha perdido, es una adaptación francesa, y la más moderna es una peli de animación de 2016. Sin embargo, la más conocida, que es la que decía Inés, es una que se llama To Build a Fire, es un mediometraje de menos de una hora, es de 1969, y lo curioso que es que el narrador, que está súper presente, que sabe en todo momento lo que va a pasar, tiene la voz en la película del mítico Orson Welles.
digamos que es una adaptación bastante fiable, con unos paisajes helados. A mí me recuerda mucho al romanticismo, este cuadro del hombre sobre el mar de nubes, el hombre contra la naturaleza, es mucho esta imagen, y nos recuerda eso, ¿no? Pues a unos paisajes helados que son imposibles para la vida humana. Oye, ¿y la relación entre el perro y el hombre? Claro. El perro sin nombre. Este es el tema que todos los oyentes nos señalaban. Por ejemplo, Ángela en Instagram nos decía que le había llamado mucho la atención ese pulso entre la razón y la intuición, que en el cuento están interpretadas por el hombre y el perro. Sin embargo, decía Ángela, al final se intercambian los papeles. Y de hecho decía que le recordaba, y así ya lo recomendamos, a otro cuento que es A la deriva, de Horacio Quiroga, como ejemplo de que a veces intentamos usar la razón, pero no siempre puede esquivar el destino y las consecuencias de este. Y para seguir hablando de todo esto, podemos escuchar a Marianne, que nos contaba otras cosas. Cualquier conocedor de la literatura de Jack London sabe desde el primer párrafo que este individuo insensato va a ser pastor de la naturaleza implacable. Cada acción que ejecuta le lleva más cerca de la congelación. London nos va dando pistas como si fuera un detective para llevarnos por el camino de la tragedia. El veterano del arroyo del sulfuro y el perro personifica la inteligencia y el saber escuchar la naturaleza. Pero nuestro protagonista es tan insensato que no lo sabe escuchar. Insensato y cruel con el perro. El final es una moraleja. La imagen del perro yendo al campamento nos dice que si el hombre engreído hubiera tratado bien al perro, se hubiera salvado. Este hombre engreído no tiene nombre propio, porque somos nosotros que vamos al caos, porque estamos sordos ante los ritos de la naturaleza. Aquí, bueno, es que hay tanto para hablar de individualismo, arrogancia del personaje. Despreciar la sabiduría de la experiencia, que luego está todo el rato presente, ¿no? Con esos recuerdos de lo que había dicho el anciano del arroyo, ¿no? También de la relación entre las especies, ¿no? De la relación entre el perro y el hombre. Que sí, como el perro está ahí hasta el final, con él, a su lado. Fíjate que hemos empezado hablando de Canelo, que estaba en el hospital al lado de Manolo, que era su dueño, durante 12 años. Una vez muerto el dueño, él estuvo yendo allá al hospital, y qué dos relaciones y qué dos imágenes tan diferentes. Para la semana que viene tenemos el último club de lectura, Muerte por alacrán, de Armonía Somers. Lo comentamos el jueves que viene a esta hora. Esperemos que con Paula ya recuperada. Seguro que sí. Y vamos a seguir con lecturas alegres, ¿no? Sí, seguramente. Los oyentes que se animen, que se animen. Smoke in the sky got me feeling so good. Burning down the city, riding me with you. Smoke in the sky and I'm holding you tight. Because I love the way we synchronize. Pues pueden mandar desde ya sus audios sobre Muerte por alacrán, David, al 638-865-580. Pues gracias a todos, cerramos la ventana y volvemos a abrirla, como siempre, mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.